Hola, ¿qué tal? Buen día. En este video vamos a hablar un poco del tema de conjuntos. Un tema de conjuntos que ya se debe tener como antecedente bastante sobre el mismo. Y vamos a hacer unos breves ejemplos para recordar la temática. Primero, al hablar de los conjuntos, se señaló en las notas que los conjuntos se representan normalmente con letras mayúsculas que van asociadas en una igualdad y con una llave. En este caso, el conjunto, lo que está formado en el interior de él, se llaman elementos, los elementos. Así pues, yo puedo hablar y señalar, el conjunto A está formado por los días no laborables de la semana inglesa, o lo que se le denomina semana inglesa. ¿Cuáles son los elementos realmente de este conjunto? Los elementos de este conjunto A son, por lo tanto, si son los días no laborables, será el día sábado y el día domingo. Estos son los elementos del conjunto A que aquí se describe. En el ejemplo B, conjunto formado por los elementos 1 menos n entre n, estos dos puntitos quiere decir es tal que o que n es igual a 1, 2 y 3. Esta es la expresión del conjunto. ¿Cuáles son sus elementos? Bueno, pues los elementos del conjunto B solamente los vamos a determinar cuando sustituyamos el valor de n en esta expresión. Para n igual a 1, 1 menos 1, 0. 0 entre 1, 0. Ese es el primer elemento que tenemos de este conjunto. Cuando n vale 2, 1 menos 2 es menos 1. Menos 1 entre 2 es menos 0.5 o menos 1/2. Y cuando vale 3, tenemos 1 menos 3 son menos 2. Menos 2 entre 3 es menos 2/3. Estos son los elementos de los conjuntos. Para el conjunto A, sábado y domingo tiene 2 elementos. Para el conjunto B tiene 3 elementos, que es el 0, menos 1 y menos 2/3. Por lo tanto, esa es la manera de identificar o de visualizar los elementos de los conjuntos. Ahora, podemos señalar si algún elemento pertenece o no pertenece a los conjuntos. ¿Qué quiere decir pertenecer o no pertenecer? Que está incluido o no está incluido. Siguiendo con este ejemplo en la parte superior, vamos a decir, el lunes, ¿pertenece o no pertenece al conjunto A? Si nos damos cuenta, el conjunto A solamente tiene el sábado y el domingo como elementos, y por lo tanto, decimos que el lunes no pertenece al conjunto A. ¿Por qué no pertenece? Porque no está incluido dentro de este par de elementos. En el inciso B, diremos, el 1 pertenece o no pertenece al conjunto B. Recordemos que el conjunto B tiene como elementos el 0, el menos 1/2 y menos 2/3. Y la respuesta es también que el 1 no pertenece a este conjunto. Sin embargo, podríamos complementar la información para establecer si pertenece o no, y podríamos señalar el inciso C. El inciso C podríamos señalar, oye, el sábado, ¿pertenece o no pertenece al conjunto A? Y la respuesta es, pues sí, sí pertenece al conjunto A porque es uno de los elementos. Y ponemos el símbolo E, como una E epsilon del alfabeto griego. Y finalmente, en el caso del conjunto B, podemos tener el ejemplo D, donde digamos el 0 pertenece o no pertenece al conjunto B. La respuesta inmediata es sí pertenece, porque aquí lo tenemos. Esto es como podemos ejemplificar los elementos de un conjunto y si algún elemento pertenece o no pertenece a un conjunto dado, cómo utilizamos el símbolo de la expresión. Ahora, cuando hablamos de los conjuntos, podemos decir que sea por enumeración, indicando cada uno de los elementos que pertenezcan al conjunto, o bien por descripción, esto es, utilizando alguna simbología o algún texto que me permita establecer cuál es el conjunto. Por ejemplo, leo el conjunto G de números de la forma 1 entre n cuadrada con n natural mayor que 1 y menor que 4.
Si yo quiero establecer el conjunto por enumeración, entonces diré que el conjunto G está formado, si es por enumeración, por los elementos. ¿Cuántos elementos va a tener este conjunto? Bueno, entonces primero leo y me doy cuenta que hablo de números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero me dice que son naturales mayores que 1. Entonces el 1 no está incluido. Y también me dice que son menores que 4. Entonces quiere decir que los únicos valores que yo tengo de n resultan ser simplemente el 2 y el 3. ¿Cuáles son los elementos por enumeración? Bueno, pues al final de cuentas tendré que hacer la sustitución y diré que es 1 entre, como es mayor que 1 es el 2, 2 al cuadrado, 4. Ese es el primer elemento. Y el siguiente elemento es el 1 entre n al cuadrado. Como la n siguiente es 3, 3 al cuadrado, 9. Esto es la representación del conjunto por enumeración, señalando cada uno de los elementos que forman dicho conjunto. El conjunto G está formado por un cuarto y un noveno. Ahora, la representación por descripción. Si vamos a representar esto por descripción, diremos que el conjunto G está formado por todos aquellos elementos 1 entre n cuadrado con n que pertenece a los naturales, tal que n es mayor que 1 y es menor que 4. Esta es la manera de representar los conjuntos por descripción. El conjunto G está formado por los elementos 1 entre n cuadrado, donde n pertenece a los naturales, tal que, o de tal forma que n es mayor que 1 y que n es mayor que 4. Así pues, tenemos esta información. Menor. Ahora hablemos del conjunto vacío. ¿Qué es el conjunto vacío? El conjunto vacío se va a simbolizar, como lo puse en las notas, con este símbolo. De tal suerte que, ¿cómo vamos a identificar si hablamos o no hablamos de un conjunto vacío? Bueno, pues podemos hacer un ejemplo, digamos, sencillo, en donde representemos este conjunto vacío. ¿Qué es lo que voy a decir? Bueno, le voy a decir, sea el conjunto A, que está formado por, al final de cuentas, todas las letras del abecedario. Por un lado, digamos que es del abecedario, que están en el alfabeto. ¿Qué es esto? Bueno, pues realmente A es un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque una cosa es tener el abecedario y otra cosa es tener el alfabeto. Entonces, ninguna letra del abecedario va a estar dentro del alfabeto y viceversa. ¿Cuál es la diferencia? Recordemos, es A, B, hablando del abecedario, es alfa, es beta. Entonces, por eso señalamos que el conjunto A es un conjunto vacío, porque de lo que se dice del conjunto no existe elemento alguno en él. Ese es el conjunto vacío. Y si hablamos ahora del conjunto máximo, hablamos del conjunto universal o universo. ¿Qué se dijo del conjunto universal universo? Que el conjunto universal universo es aquel que contiene todos los elementos de los conjuntos de los cuales se esté haciendo referencia. Por ejemplo, tenemos sean el conjunto A formado por 10, 11, 12. El conjunto B formado por 1, 2, 3, 4. El conjunto C está formado por 20, 21. El conjunto D está formado a final de cuentas por 4, perdón, me faltó aquí 4, 5, 10, 20. Estos son los conjuntos, 4 conjuntos. Si yo me pregunto, ¿cuál es
el conjunto universo, para estos conjuntos, yo voy a decir que el conjunto universo resulta ser el conjunto que contiene todos los elementos, que es 1, 2, 3, 4, así que vamos 4, o sea que el 4, 5, luego tenemos el 10, el 11, el 12, el 20 y el 21. El 21 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, 21, aquí están. Todos estos son los elementos que contenemos en el conjunto universal. Vamos a recapitular 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aquí está el 4 y aquí está el 5, aquí está el 5 incluido. Luego tenemos el 10, 10, 10. Tenemos el 11 y tenemos el 12. Tenemos el 20 y el 21. Y aquí está, a final de cuentas, el 20. Sí, todos estos elementos es el universo de los 4 conjuntos que tenemos en la parte anterior. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es el diagrama de Venn. Vamos a hacer un ejemplo al respecto. Sabemos que el diagrama de Venn es una representación gráfica donde vamos a representar el o los conjuntos que estemos tratando, incluido el conjunto universo. Por lo tanto, digamos en este caso como ejemplo, sea el conjunto A formado por un medio, un cuarto, un octavo. El conjunto B formado por 1, 2, 3, 4. El conjunto C formado por un medio, 1, 5. Esos son nuestros conjuntos. Se nos pide representar a dichos conjuntos en el diagrama de Venn, siendo el conjunto universo el conjunto de todos los valores tales que pertenecen a los reales y esta x es mayor que 0 y menor que 10. Obviamente va a estar complicado que represente todos los valores, pero va a ser una representación ilustrativa de la siguiente manera. Tenemos entonces nuestro universo. Este es nuestro universo. Y dentro de este universo tendremos valores desde 0 hasta 10. Pueden ser naturales, enteros, racionales o irracionales. Voy a representar el conjunto A, que tiene como elementos un medio, un cuarto, un octavo. Este es mi conjunto A. Voy a representar mi conjunto B, que mi conjunto B tiene como elementos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Este es mi conjunto B. Y al representar mi conjunto C, el conjunto C tiene como elementos el 1 medio, 1 y el 5. Este 5 me va a permitir, perdón, este no pertenece al conjunto B. Este fue el conjunto B, me equivoqué. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y el 5 lo tendré por aquí y tendré que hacer esto para representar el conjunto C. Naturalmente que si estoy hablando que el universo comprende desde 0 hasta 10, fuera de estos círculos deben de estar entonces los números 0, deben de estar a fin de cuentas el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, debe de aparecer el 5 séptimos, el 9 onceavos, el 15 47avos. Cualquier número que pertenezca a los reales va a estar
en el exterior de estos círculos donde identificamos directamente a nuestros conjuntos. El A, el conjunto B y el conjunto C. Esa será la representación del conjunto universo con cada uno de los conjuntos que estamos señalando en la parte superior. Y podemos señalar después el concepto de subconjunto. ¿Qué es un subconjunto? Se dijo en las notas, un subconjunto es aquel que tiene elementos que pertenecen a otros conjuntos y uno mismo puede ser un subconjunto de él, de tal suerte. Las notas importantes es, por decir, el conjunto A es un subconjunto de sí mismo, del conjunto A, y el conjunto vacío es también el subconjunto de cualquier conjunto. Por lo tanto, si señalamos como un ejemplo, sea el conjunto A formado por A, E, I, O, U, es el conjunto A. Y el conjunto B está formado por A, E, I, F, G, H, I. ¿Qué es lo que puedo decir? Puedo decir entonces, por lo tanto, el conjunto A es un subconjunto del conjunto B. ¿Por qué? Porque el elemento A, hay un detalle, déjenme completarlo, me estaba apasionando de verdad, porque me faltó A, E, I, tenemos O, I, U. Ahora sí. Todos los elementos del conjunto A deben de estar dentro del otro conjunto. Y aquí podemos observar que A está aquí, E está aquí, I está aquí, O se encuentra acá y U se encuentra aquí. Por lo tanto, por eso se dice que A es un subconjunto del conjunto B. Y naturalmente que puedo señalar que el conjunto vacío es un subconjunto de este mismo conjunto B. Ese es el concepto del subconjunto. Todos los elementos de un conjunto deben de estar dentro de otro, que ya sea que sea igual o que sea mayor que el que estamos señalando. Y también, para ya reafirmar, podemos decir que el conjunto B es un subconjunto de sí mismo. A, E, I, F, G, H, U, O, todos pertenecen al mismo conjunto B y podemos señalar esto. Así pues, con esto tenemos el término de este primer ejemplo de conjuntos o ejemplos de conjuntos. Nos vemos la próxima.